Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder saludarles. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Muy buenas noches, licenciado. Dios le bendiga. Dios le bendiga, compañero Angelito. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Les informo que de la unidad 3 ya se encuentran calificados sus tareas, así que ya tienen asignado una tarea acá, una calificación a cada una de las tareas que ustedes han enviado. Y acá sí me estoy igualando con todas las obligaciones que tengo con ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes esta, a esta tarea, a esta asignatura. Vamos a iniciar con el desarrollo presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Vamos a ver el tema número 4, último de la unidad, con los subtemas, los niveles de organización de los seres vivos, las propiedades de los seres vivos y la clasificación taxonómica que ha desarrollado las ciencias naturales en función de un mejor estudio, de una mejor agrupación de cada una de las especies. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una tarea bastante pequeña, dice, desarrolla las siguientes preguntas. Realiza un mapa mental sobre los niveles de organización de los seres vivos. La información debe ser completa de acuerdo a la información que ustedes poseen en el material de apoyo. No es mucho, solo tienen que analizar e ir encapsulando las conceptualizaciones y los temas en función jerárquica y seguir organizando lo que les va a servir para organizar su mapa mental. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Para ello, ustedes en la parte superior de su hojita, donde van a desarrollar su tarea, tienen que aplicar la rotulación de la hoja cumpliendo con toda la información y los parámetros que se les solicita. Una vez que han concluido eso, a continuación desarrollan su actividad que tienen para la presente semana. Deben leer también adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que pide la institución. Al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema de los niveles de organización de los seres vivos, las propiedades de los seres vivos y la clasificación taxonómica correspondientes a la semana 4 del 17 de junio del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 17 de junio, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2024. Así que tienen un tiempo bastante perentorio para seguir presentando las actividades. De hecho, yo quería un poquito avanzar calificando las tareas de la unidad número 4, especialmente los temas 1 y 2, pero me fijé que no todos han enviado todavía las tareas. Recién tengo un aproximado de 12 a 14 estudiantes que han enviado a tiempo la tarea. Yo no puedo pasar calificando todavía porque después asoman las personas que han enviado al último y ellos me dicen, licenciado, ¿por qué no me ha calificado? Solo a mí no me califica si yo mando a tiempo las actividades. Y después me toca otra vez repetir, revisar otra vez, una vez más. Así es que les voy a esperar el tiempo reglamentario para que ustedes puedan presentar y espero que lo hagan todos para que no tengan ninguna dificultad en función del desarrollo de sus tareas y obviamente no se sientan perjudicados, que alcancen obviamente el puntaje que se requiere para que lleguen al siguiente nivel. Eso es fundamental. Licenciado, disculpe, buenas noches. Pero la mayoría nos esforzamos por mandar a tiempo las tareas. ¿Y por qué tenemos que esperar si los otros no hacen sus tareas? Porque nosotros necesitamos saber cuánto nos sacamos y eso. Exacto, pero usted mismo lo dice. Ustedes presentan a tiempo. Y Yo, ejemplo, yo mando cada semana. yo como Cada profesor, semana. yo como profesor no puedo hacer nada porque después, una vez que me adelanto calificándoles,
Y yo tengo que otra vez, por los estudiantes que mandan después del tiempo, incluso muchos de ellos han mandado después del tiempo reglamentario, me toca estar volviendo a revisar. ¿Por qué? Porque salen así mismo bravos, salen bastante alterados, diciendo que ¿por qué solo a mí no me califica si a todos los compañeros ya ha calificado y por qué a mí no me califica? Entonces Pero, ya es cuestión pero también dicen, de cada todos. uno tenemos que ser responsables y los que somos responsables, o sea, sí necesitamos, o sea, que nos califique y saber, ¿no? Bueno, pero ahorita ya tienen calificado, ya pueden seguir viendo sus calificaciones en función de la unidad número 3 y solo está pendiente esta, que con esta clase estamos dando por terminado. Creo que estamos a la par, creo que estoy igual con ustedes en todo sentido. Pese a que algunos compañeros se habían igualado de las otras unidades anteriores que ya pasamos, pero obviamente que como yo les dije, que es cierto que es la obligación de igualarse, de repetir las tareas si es necesario, pero ellos tienen que esperar por lo menos a la mitad de la unidad, a la mitad de todo este proceso, para que se vuelva a hacer un barrido desde la unidad uno, porque ya no puede estar cada rato regresando para atrás, cada rato regresando para atrás y calificándoles otra vez individualmente. Yo les califico es de forma grupal. Y después saben tener dificultades conmigo en el momento que están ahí llamándome, indicándome que no les he calificado. Digo, ¿cómo? Si yo califico en los tiempos reglamentarios, ni siquiera para que puedan decir que no se les ha calificado o que por algo y circunstancias no les he calificado. Pero pese a que, vuelvo y repito, la plataforma bota alertas en cuanto a las tareas que no están calificadas, es decir, que nadie, absolutamente nadie se va a quedar sin su calificación, que se sigan igualando, que sigan repitiendo las tareas que sean necesarias, sobre todo las que están menos a 7, es obligación del estudiante y ahí mismo ya les he puesto desde esta unidad, ya vamos a empezar a ponerles ahí cuando no esté la tarea correcta, que tienen la obligación de repetir. Con eso prácticamente yo tengo evidencias que se les ha enviado algún tipo de notificación. Gracias, licenciado. Entonces, en función de esas actividades, vamos a iniciar con lo que nos corresponde en materia del contenido que tenemos para esta semana en función de ciencias naturales y vamos a ver las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Los niveles de organización de los seres vivos. Los seres vivos poseen una complejidad creciente. Incluyen niveles químicos, como son los subatómicos, atómicos y moleculares. Tenemos los niveles celulares, constituidos por las células mismas, los niveles pluricelulares, que son las asociaciones y las agrupaciones de las células. Eso quiere decir, la base, la unidad mínima o la unidad fundamental de la vida es una célula. La unión de células da origen a un tejido. Es más complejo. Ahora, la unión de estos tejidos va a dar origen a un órgano o a órganos. La unión de estos órganos va a dar origen a aparatos. La organización de aparatos va a dar origen a sistemas y los sistemas obviamente van a constituir ¿a quién? A un individuo. De esa manera estamos organizados internamente. Y también de niveles ecológicos. Esta es la organización externa. La organización ecológica abarca lo que es la población, la comunidad, el ecosistema, el bioma y la biosfera. Prácticamente en este tema nosotros vamos a ir analizando y vamos a ir viendo el nivel de organización, tanto interno como externo de todos los seres. En la siguiente tabla que está a continuación van a apreciar los diferentes niveles de organización y los subniveles más representativos que los componen. En función de esto, entonces ya saben, cuando hablamos de niveles internos, tienen dos características fundamentales los niveles internos de los seres vivos. Tenemos el nivel químico y tenemos el nivel celular. Cuando hablamos del nivel químico está el nivel subatómico, atómico y molecular. Pero mientras hablamos del nivel celular, aquí es ya la unión. Partimos de la célula y a partir de esa célula se van organizando, se van uniendo y van formando determinados niveles, como son la unión de células, da origen a un tejido. La unión de tejidos a un órgano, la unión de órganos a un aparato, la unión de aparatos a un sistema y la organización de sistemas a un individuo, a la persona como tal. Eso desde el punto de vista interno. Y de ahí de los niveles externos, los niveles, lo que les rodea al ser humano,
a todas las especies en general tenemos el nivel ecológico, que es prácticamente las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, los biomas y también la biosfera que nosotros vamos a ir viendo ya en las siguientes clases. Y aquí en el siguiente cuadro vamos a ir analizando cada uno de ellos un poco detenido en función de cómo se han organizado. Y tenemos el nivel celular. El nivel celular está constituido por la célula. La célula es la unidad fundamental de la vida. Hay seres vivos constituidos por una sola célula. Son los organismos unicelulares, los que están constituidos por una sola célula. Por ejemplo, tenemos el paramecio, una bacteria, es un microorganismo, y obviamente está constituido por una sola célula. Por otra parte, están los organismos pluricelulares en los que las células que los forman se especializan según la función que llevan a cabo, por ejemplo, los animales y los vegetales. ¿Cuál es esa organización? ¿Cuál es esa forma de especialización de las células? Es justamente lo que nosotros vimos a continuación, la organización celular. La unión de células dan origen a los tejidos. Estos tejidos, obviamente las células tienen que cumplir una función específica y estos tejidos van a dar origen a los órganos. Nosotros tenemos diferentes estructuras de órganos, ¿no es cierto? Los órganos de la vista, los órganos gustativos, el tacto, el órgano excretor y así sucesivamente. Tenemos una serie de órganos. Estos órganos van a dar origen a aparatos, estos aparatos van a dar origen a sistemas y estos sistemas van a dar origen a un individuo como tal, independiente de su especie que sea. En cuanto hablamos a los organismos pluricelulares, que son organizaciones mucho más complejas, justamente de la última parte que habíamos hablado, vamos a ver en cuanto a su posición. Cuando hablamos de organismos pluricelulares, hablamos de una serie de organización de células. Estas células, como lo habíamos dicho, cuando tienen o poseen funciones especializadas, dicho de otras palabras, funciones comunes de un grupo de células, tienen la misma función, tienen la misma especialización y esas van a dar origen a un tejido. Tenemos, ¿qué es el tejido? Es el conjunto de células parecidas que realizan la misma función y tienen el mismo origen. Por ejemplo, el tejido conectivo. Ya vamos a ver más adelante cuáles son todas estas estructuras. Entonces aquí da la organización, la primera organización de células da origen a un tejido. Ahora, una vez que está formado el tejido, la unión de tejidos va a dar origen ¿a qué? Va a dar origen a un órgano. ¿Qué es el órgano? Es el conjunto de tejidos que funcionan coordinadamente en el desempeño de una función concreta. Por ejemplo, el corazón. El corazón es un órgano, pero está obviamente constituido, que vamos a ver más adelante, en un sistema, el sistema circulatorio. El corazón es la bomba principal, por eso está pum, 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 latiéndonos ahí. Entonces, no es porque anden enamorados ni por nada, sino que ese es un movimiento involuntario. ¿Qué es lo que hace el corazón? Bombea la sangre a todos los sectores, a todas las arterias, a todas las venas que tiene nuestro organismo y riega la sangre a todo nuestro organismo. Entonces vemos en función de los órganos, que es el conjunto de tejidos. Ahora vamos a ver qué es un sistema. El sistema es un grupo de órganos que participan conjuntamente en la realización de una función vital. Por ejemplo, el sistema circulatorio que habíamos visto conjuntamente con el corazón. Entonces, ese es el sistema circulatorio. La base central del sistema circulatorio, obviamente, es el corazón. Es el que permite que la sangre llegue a todos los sectores. La unión de sistemas da origen a un organismo pluricelular, conocido como individuo. Este constituye un ser vivo constituido por múltiples células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. Por ejemplo, podemos mencionar el ser humano. ¿Qué otro ser podemos, dentro de las especies que no sean humanos, podrían estar considerados como organismos pluricelulares? ¿Qué especie se les viene a la cabeza? ¿Quién me puede decir? Compañera a Lupita, ¿qué se le viene a la cabeza? Aparte del hombre, Perdón, Lisa, aparte del hombre. ¿qué? A ver, no está atendiendo a clases.
Y no estaba atendiendo ahorita. ¿Me repite la pregunta, por favor? Ya, Gracias. verá, póngame atención. En función de esta última etapa, que es el organismo pluricelular conocido como individuo, ¿qué es el individuo? Es un ser vivo constituido por múltiples células organizadas en tejidos, órganos y sistemas, por ejemplo, el ser humano. ¿Será acaso solo el ser humano o existiría otra especie más que usted me pueda ayudar, que esté constituido como un organismo pluricelular? También serían animales. Por supuesto, pero ¿como cuáles? Mm. O sea, ¿Será acaso el perrito un organismo pluricelular? ¿Qué piensan ustedes? Sí, licenciado. yo creo que sí, Licen. El Yo perrito, creo que sí. el perrito tendrá un corazón. Claro, el perrito, claro, Licen. Exacto. El perrito tendrá un sistema circulatorio. Por supuesto que sí, ¿verdad? Claro, Licen, todos. Sí, sí, los El animalitos tienen perrito tiene, también. Claro que sí, el perrito tiene tejidos conectivos, sí. Por tanto, es un organismo pluricelular. claro. El gatito, el perrito, el conejito, incluso un ratón, son organismos pluricelulares porque están constituidos por muchas células y que tienen esta organización que yo les acabo de mencionar, pese a que están en la novela de las 8:15 de la noche y no me están poniendo atención. Y después dicen, ay, es que el licenciado no explica. No, no, Entonces, Licen, disculpe, estaba distraída. ah, ya ve, ya les pesqué. Y no es solamente usted, sino hay otras personas que también están, solamente se conectan y están en cualquier otra actividad y después tienen problemas para el desarrollo de las No, actividades. a mí sí me gusta atender, pero esta vez algo estuve Algo haciendo. sucedió. No, Entonces, disculpe. cuando hablamos de organismos pluricelulares, hablamos de organismos que están constituidos desde la base misma, que es la célula, pero obviamente se van organizando. Las células se organizan en tal función que forman tejidos. Estos tejidos, a su vez, se unen y forman órganos. Los órganos igual se unen, se asocian y forman sistemas, y los sistemas obviamente constituyen organismos pluricelulares que están considerados como individuos. Esa es la organización y nosotros podemos ver en los gráficos que tenemos a continuación, que tenemos en la parte baja. En este caso habíamos puesto en relación a los tejidos, tenemos el tejido conectivo, tenemos el tejido conjuntivo, tenemos el tejido muscular y una serie de cosas más que está constituido. Todo esto no solamente está constituido en el hombre, sino en la mayoría de las especies dentro del reino animal. Los vegetales tendrán organización en cuanto a tejidos. ¿Qué piensan ustedes? Los vegetales, No, aparte de los... yo Sí creo que tienen, no, no. sí tienen tejidos. Yo creo Y ya vamos a que ver, sí. ya vamos a ver adelante. Por ejemplo, la plantita está constituida por una serie de tejidos. Hay Sí, sí cosas, tiene tejido. hay cosas La Las similares. plantita raíces. también. Hay cosas similares y hay cosas diferentes en función de especialmente de la estructura de la célula y nosotros ya vamos a ver cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias en relación a la célula animal y de la célula vegetal. Pero ambos órganos, perdón, ambos organismos, al constituirse como seres vivos, tienen determinadas estructuras similares. Tienen determinados, por ejemplo, una planta tiene un sistema circulatorio por donde circula la savia bruta y también circula la savia elaborada. Es prácticamente parecido a las arterias que nosotros tenemos, pero obviamente en otra función. Y nosotros ya vamos a ver más adelante. Este es un tema bastante importante. Esto en cuanto a la organización interna que nosotros habíamos visto. Ahora, en cuanto a la población, ya vamos a ver la organización externa de cada uno de los individuos. La organización externa prácticamente abarca desde la primera etapa, desde la parte más central, que es la población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de individuos de la misma especie que conviven al mismo tiempo en un espacio determinado. Por ejemplo, la población de atunes en el océano. Ellos, obviamente, también los peces están constituidos por órganos, están constituidos por una serie de estructuras que ya vamos a ver igual más adelante. Luego, la unión de poblaciones da origen a la comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es el conjunto de poblaciones, ojo, con lo anterior es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que establecen relaciones entre sí. Por ejemplo, la comunidad marina.
La comunidad marina está constituido por bancos de atunes, está constituido por ballenas, por tiburones, por medusas y una serie de cosas. Cada uno son una comunidad. Son diferentes poblaciones, pero conforman una sola comunidad marina. Y lo mismo sucede también en la tierra. En cuanto al punto de vista ecológico, en el punto de vista de la ecología, tenemos la función principal, el ecosistema, la organización del ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Es la comunidad de poblaciones que viven en un mismo entorno físico y establecen diferentes tipos de relaciones entre todos sus integrantes, por ejemplo, el ecosistema terrestre y el ecosistema marino. Los dos, a diferencia de la población y la comunidad, cuando hablamos de ecosistemas, son diferentes poblaciones, son diferentes comunidades, pero cada una tiene una correlación con el otro. Eso quiere decir que se apoyan el uno al otro en diferentes etapas. Entonces es fundamental identificar y también diferenciar de los anteriores. Y en función de los ecosistemas tenemos los biomas y tenemos las biosferas. Cuando hablamos del bioma, ¿qué es un bioma? Es la agrupación de ecosistemas terrestres con características comunes, que constituyen grandes áreas que comparten clima, vegetación y también fauna. En relación a la biosfera proviene del término griego bios, que significa vida, y esfera, que determina esfera. Por lo tanto, es la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla la vida. Prácticamente el suelo donde nosotros estamos, esa es la biosfera, donde desarrollamos todos nuestra vida. Entonces aquí tenemos la explicación en función de todos los niveles los niveles de organización de los seres vivos, cómo están estructurados. En relación a las propiedades de los seres vivos, cuando hablamos de propiedades son las características únicas y diferentes. Por ejemplo, si le digo a la compañera Lupita, y le puedo dar las características, es una persona amable, qué sé yo, le puedo decir, es alta, es bonita, tiene el cabello largo, le estoy dando las cualidades, ¿no es cierto? Cuando hablo de las propiedades, es igual hablar de propiedades. Cuando hablo de las propiedades de los seres vivos, son todas las características únicas que tiene en sí cada uno de los seres vivos. En esta función, podemos mencionar que los organismos vivos presentan una serie de propiedades que les confieren ciertas cualidades, conocidas como características. Los sistemas inanimados no las poseen. Dentro de estos, cuando hablamos de sistemas inanimados, nosotros tenemos que diferenciar en ciencias naturales que obviamente existen dos tipos de seres en la naturaleza. Tenemos los seres bióticos, que cumplen un ciclo de vida y obviamente son considerados como seres vivos. Y los seres abióticos, por el contrario, los que no cumplen un ciclo vital y por ende no tienen vida. Entonces, dentro de estas características, los sistemas inanimados no poseen estas características y estas cualidades que vamos a ver a continuación. De acuerdo con Audesig y Mark, podemos describir las siguientes cualidades de los seres vivos. Los seres vivos tienen una estructura organizada cuya unidad básica es la célula. Su complejidad va en aumento de acuerdo a la organización celular que tenga cada uno de estos seres vivos. Los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y los transforman en metabolismo. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, compañeros, adquiriremos energía y materia del exterior? ¿Alguien se ha imaginado? ¿Cómo nosotros adquirimos energía y materiales del exterior para transformarlos en energía para que nuestro cuerpo desarrolle? ¿Cómo será? Cuando comemos una manzana, cuando comemos un pan, cuando comemos una presa de pollo, cuando comemos un pedazo de carne, cuando comemos un tomate, nosotros estamos tomando energía y materia del exterior, estamos consumiendo de otros animales, de otros vegetales, y obviamente estos van a ser asimilados en nuestro organismo a través del proceso del metabolismo, que ya veremos más adelante. Los seres vivos tienen capacidad de autorregulación, que es la homeostasis, que habíamos visto anteriormente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una infección intestinal? O ahora que estamos de moda, ¿qué es lo que pasa con estas nuevas cepas que están viniendo y nos están afectando con resfriados, con gripe? ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es una de las características de la gripe? La fiebre.
La fiebre, obviamente, es un proceso en el cual nuestro propio cuerpo, al determinar una especie, un componente extraño y agresivo, obviamente lo identifica a través, obviamente, del sistema inmunológico que nosotros tenemos y propende a subir la temperatura con la finalidad de reducirlo o eliminarlo. Eso es la homeostasis, es el poder que tiene nuestro cuerpo para regular especialmente la temperatura. Los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse siguiendo un programa genético. ¿Cuál es este programa genético? El crecimiento. Los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos del medio ambiente, que es la irritabilidad. Cuando usted está en un cuarto oscuro, está, qué sé yo, descansando y alguien viene y le prende la luz, ¿qué es lo que sucede con sus ojos? Se irrita. Esa es la irritabilidad. Cuando usted tasca a un ají sin saber lo que es lo que pasa, le pica, ¿no es cierto? Y automáticamente esa información llega hasta su cerebro. Ese es la irritabilidad. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN en el proceso de reproducción. Ahí prácticamente están ustedes transfiriendo a sus descendencias, o de hecho, todos nosotros estamos transfiriendo información y características a nuestras descendencias a través de nuestra célula y especialmente en el ADN. Es por eso que cuando las mujercitas especialmente no les quieren reconocer los papás de sus hijos, no los quieren reconocer, que es lo que solicitan a través del juzgado, que les hagan una prueba del ADN para ver si es que tienen similitudes o tienen diferencias. Si tienen similitudes, significa que sí, es responsable del huevo. Pero si tienen características diferentes, no concuerdan la información del ADN, significa que no hay ninguna relación por ahí. Los seres vivos tomados como un todo tienen capacidad de adaptarse y evolucionar. Ese es el proceso de adaptación. Si nosotros no nos adaptamos a los nuevos cambios que se van desarrollando en función de la parte organizativa externa, prácticamente, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Vamos a desaparecer, no vamos a poder sobrevivir. La adaptación es fundamental para nosotros poder organizarnos, para poder continuar sobreviviendo en este medio ambiente que está cambiando constantemente. Aquí tienen ustedes un mapa conceptual casi similar a este mapa conceptual, es lo que ustedes tienen que hacer como su tarea para esta semana. Entonces ustedes pueden basarse en este. Aquí tienen las características fundamentales en cuanto a la organización y complejidad, el metabolismo, la irritabilidad, el crecimiento, la reproducción, la homeostasis y la adaptación. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ampliarle un poquito más con conceptualizaciones en función de cada uno de estos puntos. Es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Y por último, tenemos la clasificación taxonómica. En el siglo XVIII, Linneo desarrolló el sistema de nomenclatura binominal y estableció que los seres vivos se podían agrupar de forma jerarquizada. Cada categoría recibe el nombre de taxón. Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, perdón, las órdenes en clases y las clases en phylums o phylums, en reinos. Observa y vamos a ver, por ejemplo, aquí nosotros tenemos en esta tabla, nosotros podemos ver las categorías taxonómicas de los diferentes reinos. Tenemos los taxones del ratón común y tenemos los taxones del ser humano. A ver, aquí vamos la categoría taxonómica, por ejemplo, el reino. En relación al ratón es un animal. En relación al ser humano, igual está constituido como animal. En el filum, en la categoría taxonómica es un filum. En los taxones del ratón, la estructura del ratón es cordado, mientras del ser humano también es cordado. En relación a la clase, el ratón es un mamífero, el ser humano también es mamífero, eso quiere decir que amamantan a sus crías. En el orden, el ratón es un roedor, mientras que el ser humano es un primate. En la familia, el ratón pertenece a la familia de los muridos, mientras que el ser humano pertenece a la familia de los homínidos. Mientras que el género del ratón es el mus, mientras que el género del ser humano es el homo. La especie del ratón es el mus musculus, mientras que del ser humano es el Homo sapiens. Ahí nosotros vamos viendo la clasificación y las diferencias que se van generando. Esas son las características en cuanto a la función que tienen cada una de estas especies.
Las especies es un conjunto básico tanto para la nomenclatura como para la clasificación de los seres vivos. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí y originan seres fértiles similares a sus progenitores. Esa es la característica fundamental en cuanto a las especies. El hombre es una especie, se compone siempre de dos palabras en lengua latina, es un sistema de nomenclatura binominal. La primera palabra es el nombre del género o nombre genético, corresponde a diversas especies con características similares. La primera letra del nombre genético se escribe siempre con mayúsculas, esas son las características. La segunda palabra es la que se ha asignado a una especie dentro de su género, es el epíteto específico, la primera letra se escribe siempre en minúscula. La nomenclatura binominal siempre genera los nombres científicos de los seres vivos se escriben siempre con letras cursivas y o bien en mayúsculas. Por ejemplo, aquí tenemos dos especies que al mismo tiempo de ser similares también son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el Canis lupus, que es la especie de lobo, y tenemos el Canis familiaris, que es nuestro perro común, nuestro perro doméstico que nosotros tenemos. Ambos tienen determinadas características, al 100% son similares, pero en determinados aspectos se bifurcan, se diferencian entre el uno y el otro. Cambian sus estructuras, especialmente su comportamiento frente al ser humano. Esas son las características que nosotros iremos viendo, iremos analizando en las siguientes clases. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan un excelente resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Recuerden que Muchas gracias, licenciado. Cuídate, licenciado. recuerden que al final de esta unidad se acaba, ustedes ya tienen una evaluación, sigan estudiando para que saquen buenas notas. Señoras y señores, un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente clase. Que descanse, Gracias, Licen, licenciado. gracias. Buenas noches, licenciado.